Hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de feedback. Y ustedes saben que el objetivo es generar un ida y vuelta con ustedes de lo que está pasando con los distintos actores de la economía. Obviamente vamos a hablar de política, economía, y sin embargo a vos te interesa lo que pasa atrás de cada empresa, atrás del mostrador de cada empresa donde convocamos, invitamos a referentes de distintos sectores. Más allá de los cargos institucionales, en el caso que nos acompaña hoy Marcelo Girard, que es secretario general de Segera, muchísimas gracias por estar en el programa, también representa un sector, como cada uno de los sectores que contribuye al valor agregado en nuestro país, el sector de tintas gráficas, ¿no? Y lo primero que a uno se le viene a la mente, bueno, el sector de tintas gráficas, productos importados, hay insumos nacionales. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Latinoamérica o Sudamérica tiene insumos nacionales? Bueno, todo esto lo vamos a hablar con Marcelo Girard. Marcelo, bueno, primero sos secretario general de Segera y en Segera están trabajando muy intensamente y he visto las últimas reuniones, estuvieron con el ministro del Interior, con el ministro de Economía, abordando las problemáticas de todos los sectores, ¿correcto? Correcto, sí. Bien. Vamos a empezar primero por tu sector y después vamos a la problemática general de los distintos actores de la Confederación General Económica de la República Argentina. Perfecto. Tintas gráficas. Primero, como empresario, tu trayectoria. Mi trayectoria, bueno, mi papá puso una fábrica de tintas en el año 1971. 71, siendo un extraordinario técnico. Y yo tenía 13 años, me incorporaba a la secundaria industrial y mi hermano terminaba en el Ragio la secundaria y bueno, ahí quedé. Ahí fueron al sector. Pregunta, una sí. Pregunta de rigor, y esto se toca en yo te diría, la macroeconomía vinculada con la micro, o sea, las empresas con las políticas económicas de distintos gobiernos, donde de alguna manera la industria nacional la han castigado, todo con productos importados. Los insumos al día de hoy y los insumos en el pasado, ¿son todos importados? ¿Qué proporción tienen? Hasta el año 71, cuando nosotros empezamos a hacer tinta, todos los productos eran de producción nacional. Había 7 fábricas de colorantes, de pigmentos, que es lo que le da el color a las tintas, pinturas, todo lo que vemos en color. Bueno, producto de la globalización, todas esas fábricas fueron cerrando y se fue importando de Asia. Asia sería el principal proveedor. Sí, lo que es colorante sí, porque son productos que vienen de los minerales y es un gran productor Asia. Después, bueno, todos los derivados del petróleo, que son resinas, solventes, de Europa, Estados Unidos, Rusia y también de Asia. Por lo cual quedó poca producción nacional, pocos insumos nacionales, que los fuimos supliendo con importaciones. Hoy un componente de una tinta debe ser el 60% aproximadamente, dependiendo de qué tipo de tinta es importado. Bien. A partir de marzo, con las restricciones que hubo con las importaciones, se nos convirtió a trabajar en una carrera de obstáculos. ¿Ah, sí? No solamente en mi sector de tinta gráfica, en todos los sectores que tenemos en Segera, que hay más de 60 cámaras, todos tienen en su cadena de valor un producto importado, un porcentaje de productos importados. O sea que el problema fue general. Bien, en este factor restrictivo del producto importado, tu sector específico, o sea, ¿está frenada la actividad? ¿Estás notando que se contrajo la demanda? ¿Qué es lo que estás notando vinculado al factor restrictivo, que es el dólar, y como consecuencia los insumos que ustedes importan? No, en nuestro sector la demanda se mantiene. Sí tenemos muchos problemas de materias primas, pero bueno, nosotros tenemos dos variables. La fábrica de tintas que importa sus productos. Sí. Y hay otros importadores que no producen nada, pero importan esos mismos productos para abastecer a otras fábricas más chicas. Claro. Por una cuestión de volumen. Los que fabricamos ya estamos con los stocks quebrados, porque calcula Gustavo que desde el mes de marzo que salió la primera resolución, la 7466, que empezó a restringir los pagos al exterior, los proveedores del exterior no nos proveyeron más hasta que paguemos eso. Por lo cual estamos recurriendo, en lo que nos vamos quedando sin stock, al importador local de esos productos.
pero nos está vendiendo un precio con un dólar a 300 pesos. Entonces quedamos fuera de precio. Nosotros no podemos aumentar nuestros productos que fabricamos. Calcula que las tintas gráficas van en todo lo que ves, todo lo que es packaging. Envases flexibles, todo lo que ves en supermercados, leche, artículos de limpieza, farmacia, inclusive para exportación. Nosotros exportamos mucho indirectamente. Todo lo que va con un packaging lleva Pregunta, tinta. por ejemplo, si hablamos de la industria farmacéutica, ¿la cajita final se hace con tintas gráficas en la República Argentina? Se imprime con tinta gráfica en la Argentina. Porque hay otro factor restrictivo de otro sector, que es el sector papel y cartón, que tenía, tenía su problemática, me imagino. La problemática del cartón sumada a la problemática de la tinta, ¿no? Sí. Bueno, en el papel hay mucho importado también. Sí. Ahí se está fabricando lo que es resma en el norte con el rezago de la caña de azúcar. Y algún tipo de papel obra, los papeles ilustración y más finos, generalmente son importados. ¿Son importados? Son importados. Sí, para hacer el packaging son importados. Sí, cuando vemos el packaging de la leche, obviamente toda la tecnología Tetra Pak es una tecnología donde, donde debe tener una complejidad en cuanto al tenemos que conserva, el material más la tinta. Es complejo, porque ahí tenemos papel, cartón, tenemos aluminio dentro, ¿no? Tenemos, y el aluminio es importado porque no se hace ya fin de aluminio acá, si bien tenemos Alvar que produce aluminio, pero no hay quien lo trefile. Lo único que tendrías en base es la tinta, que puede ser nacional o importada, y el polietileno. El polietileno sí es nacional. El polietileno es nacional. Sí. Bien, qué tema, ¿no? A veces la gente no llega a verlo, de pronto dice, bueno, voy lo compro, y no conoce toda la integración de lo que es la cadena de valor. Volvemos a la cejera. A ver, contanos un poco, bueno, si yo tengo que hablar de macroeconomía, digo, hay internas en el Fondo Monetario Internacional por el crédito que le otorgaron al gobierno anterior a Mauricio Macri, en el sentido de que sabían que era incumplible el pago, establecen una serie de metas al gobierno actual, el gobierno actual cumple con las metas, no baja la inflación, y obviamente Cristalina Georgieva no le es tan fácil rendirle cuentas a los propios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Fondo Monetario Internacional parecía parece una utopía que le liberen rápidamente dólares que necesita Argentina. No le liberan dólares, personas como vos, empresarios como vos, no tienen los recursos necesarios para continuar con la cadena de producción. Por eso digo, ¿cómo están viendo todos los actores de la economía este escenario? Está generando muchas complicaciones. En realidad yo no soy economista, yo soy un humilde fabricante de tintas, pero bueno, lo que vemos en Cejera, en todos los sectores de la producción, se le ha complicado la vida de manera formidable. Nosotros llegamos a una instancia. Hay que entender que cuando asumimos este gobierno se desató la pandemia, con todos los problemas que ello trajo, después la guerra. Pero bueno, en su momento nos decían que había que firmar con el Fondo Monetario el acuerdo de deuda, porque si no la Argentina entraba en default. Resulta que lo firmamos y ahora entramos en default los privados, porque no podemos pagar al exterior. Explicar a la gente, disculpa, porque de pronto default la gente lo conoce cuando un expresidente dijo, minga, le vamos a pagar al fondo. Bueno. Claro. Pero dejando de lado ese concepto político y demás, ¿por qué el privado está en default? Porque el Banco Central no tiene los dólares suficientes para que nos dé las divisas para girar al exterior. En marzo de este año salió... O sea, ustedes quieren comprar dólares al precio del dólar oficial, importado, oficial. Es que no hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. Y aquellos actores de la economía que dicen, bueno, lo compré a contado con liqui. Bueno, esas son empresas grandes, montos grandes que tienen cuenta en el exterior, que compran bonos y pyme no puede, los venden en Estados Unidos. Triangular atrás de un bono no puede. No, las pymes no tenemos cuenta al exterior. La verdad que yo no sé cómo es eso de los bonos, porque nunca lo hice. En un momento quise ver si estaba la posibilidad. No, es imposible. Por lo cual, bueno, a partir de marzo, con esa disposición que salió, la 7466, se pararon los pagos al exterior. Sí. Por lo cual... yo tenía compromisos, vencimientos, y todas las pymes teníamos compromisos de vencimientos, no podemos. La metodología fue siempre la misma. Uno pone en su banco particular, privado, los fondos necesarios, el banco se hace la gestión al Banco Central, nosotros no vemos los dólares, y el Banco Central gira los dólares de acuerdo a los pesos que yo tengo, al tipo de cambio oficial. Eso se cortó, por lo cual entramos en cesación de pago con el exterior. Bueno, eso nos generó que no nos manden nuevos embarques.
Las pymes y todos los que estamos en Segera y muchos más no han importado para estoquearse, para especular, porque no tenemos el capital financiero, no tenemos la ganancia para hacer eso. Tenemos un trabajo así de ingeniería financiera que vamos importando y vamos haciendo calzar las importaciones de los distintos productos a medida que vamos vendiendo. Bueno, nos agarró en marzo este tema que nos provocó muchas dificultades. Por supuesto, bueno, después hubo muchas cosas que hablamos con el ministro Scioli cuando asumió en producción y que terminamos hablando con Massa. Se van haciendo muchas cosas como dificultad, han tenido buena recepción, los pedidos que le hemos hecho desde Segera al ministro para ir regularizando toda esta situación, pero se hace muy dificultoso y en el tiempo sobre todo, ¿no? Porque se van acabando los stocks, los tiempos de embarque son 60 días. Sí, claro. Post pandemia y después con la guerra hay muchos productos que no están muy abastecidos. Bueno, todo realmente todo el tema de los fletes. Se complejiza. Es todo muy complejo. Marcelo, muchísimas gracias por haber venido al programa. No, por favor, gracias a Gustavo. Señores, no se vayan, se quedan con nosotros acá en Feedback. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, señores, acá en Feedback, bueno, después de entrevistar a un referente de la Segera, me refiero a Marcelo Girard, ¿qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que le pasa a cada una de las empresas en el día a día? Estamos en el Mundial de Fútbol, pero sin embargo las empresas tienen que seguir trabajando, ¿sí? Pagando sueldos, cobrando, vendiendo, y hay un problema en la cadena de valor, donde acá uno puede simplificar y decir, bueno, la culpa la tiene A, B o C, y esto es multicausal, ¿no es cierto? Acá hay efectos que la escasez de dólares no vino del día de ayer. Y con esto tampoco no exime ni de responsabilidad al gobierno, ni tampoco para cargarle todas las culpas al gobierno. ¿Se entendió? Que quede bien claro, para poder salir de la grieta, para hablarle al sector empresario con términos empresarios, sacado de los colores de la camiseta de fútbol, si es River o Boca, ¿sí? o de la grieta de qué partido sos. Pero bueno, vamos a hablar un poco de política, la política y el mundial, la política, el mundial y las internas. Y estamos con Julián Libonati, director, analista político, director de 3.0. ¿Qué tal, Julián? Gustavo? Gracias por la invitación. Muchas gracias. A ver, vamos a empezar así, ¿eh? Yo te pregunto a vos, ¿estás todos los días tan atrás de lo que pasa en el Consejo de la Magistratura, más allá de que digan los medios, con los partidos del Mundial? Es un dato, ¿no? No menor. Ya este tema lo abordamos hasta con psicólogos acá en el programa. ¿Estás tan atrás de a cuánto está el dólar o decidiste por un tiempo, bueno, bajo un cambio y me meto, pero no con la frecuencia que me metía antes para ver cuánto podía impactar en el día a día, en mi bolsillo? ¿Estás atrás de lo que está pasando en las internas del oficialismo y de la oposición? Bueno, todas estas preguntas que te hago vos se las voy a hacer a Julián Libonati. Bueno, yo inicialmente tengo que decir... Vamos con el Mundial. Mundial y los titulares de estos días. Consejo de la Magistratura. ¿La gente le presta atención?
La pregunta que nos tenemos que hacer es si, en efecto, la agenda de la ciudadanía sigue la agenda de los políticos, la agenda de los medios de comunicación. En realidad, ese es el sentido de tu pregunta. La gente está tan interesada como los políticos o tan interesada como los medios de comunicación o los periodistas, en este caso sobre Consejo de la Magistratura y todos los elementos que vienen atrás de ellos. Y la verdad que no. La verdad que nosotros no percibimos que hay un interés en particular de la ciudadanía o del electorado en cuanto a, en este caso, el tema de Consejo de la Magistratura. Y un dato de cocina de la opinión pública o de cómo se construye o cómo se analiza la opinión pública. Nosotros uno de los elementos que tenemos es escuchar a partir de grupos focales, es decir, la palabra directa de la ciudadanía en este caso. Y nosotros en los últimos grupos focales no escuchamos la palabra ni justicia, ni poder judicial, ni en este caso Consejo de la Magistratura. Así que acá yo tengo que ser bien claro que hay una falta de sincronía entre la agenda de la ciudadanía, que está más vinculados a temas económicos o temas más, en este caso ahora mundialistas, que por ahí la agenda de los medios de comunicación y la agenda de los políticos, que sí incluyen estas temáticas o estos temas. Acá es un hecho, me toca a mí como mi doble rol como periodista y profesional en ciencias económicas. Estamos obviamente en todos los contenidos siempre hablando del Mundial, metiendo temas del Mundial y demás, porque vemos que la gente busca otra cosa. Está súper enganchada. Pero no quiere rosca. No, yo creo que de alguna manera rechaza tanta rosca política, por lo menos en este momento, ya sea mundialista y fin de año. No sé si los dos coadyuvan o no, pero no quiere tanta rosca política. No quiere tanta rosca política, eso es cierto. Y también la gente, o por lo menos los que estamos escuchando en los grupos focales, es que necesita la oportunidad de festejar. Tiene que tener un momento, un espacio, un aspecto de celebración que en este caso está vinculado o se representa como un mundial, como esa instancia en donde podemos salir a celebrar. Hay una ansia de salir a festejar algo, de salir a celebrar algo, y la oportunidad que estamos tomando o incorporando los argentinos es justamente el mundial. La pregunta es el fenómeno de las figuritas, el fenómeno de la gente en la calle, de los festejos por los últimos partidos. ¿Cómo se explica eso? No solamente tiene un condimento futbolístico o deportivo, que por supuesto que está, sino que hay determinantes o caracteres sociales que están jugando. Necesitamos festejar algo. Y me parece que el Mundial tiene que ser pensado como un evento sociopolítico, además de futbolístico. O sea, ¿sale incorporado como analista, como un elemento sociopolítico? Y me parece que lo tenemos que empezar a trabajar o a pensar como ese tipo de evento. Más allá del resultado. Más allá del resultado. Vamos a empezar al revés. Perdimos con Arabia Saudita, bueno. Bueno, el clima social o el clima anímico de la sociedad estaba particularmente dañado. Por lo menos nosotros tuvimos un grupo focal ese día y la verdad que las caras largas, la discursividad, era un tanto negativo. En este caso, en este momento, estamos muy vinculados como sociedad en cuanto al Mundial. La pregunta que tenemos que hacernos es si eso tiene efectos políticos. Bien. Si ganar o perder un Mundial ¿tiene o no efectos políticos? Yo tengo mi respuesta, pero quiero la tuya. A ver, nada, esto no hay una sola respuesta, hay un conjunto de hipótesis. Hay algunos analistas que hablan de que si ganamos, la verdad que en este caso al gobierno de turno tiende a crecer. Crecer, si tiene inflación, no hay problema la inflación, o va a crecer igual. Me parece que tiene varias dimensiones esa pregunta. Punto número uno es ¿qué pasa si perdemos? Pero, digo, está bien, ¿perdemos o ganamos? La gente del día, o sea, es la misma gente que va a ver su equipo de fútbol, que va a ver Boca Juniors, River Plate, no sé, Atlanta, lo que te guste, sí. Ferrocarril Oeste, menciono, Central Córdoba, Rosario Central quise decir, News All Boys, etcétera, y me estoy olvidando de millones de... Ya nombraste a Boca Juniors, que es lo más importante. Yo mencioné a River también, pero dejemos de lado la mini grieta ahí. Bueno, se festeja cuando se gana, no se festeja cuando se pierde, y en el día a día estás atento a lo que pasa con la economía. Y lamentablemente una economía que todos monitorean un factor, que yo trato de desapegarlo, pero el factor dólar es muy atado al factor inflación. Factor inflación atado a poder adquisitivo de tu bolsillo, de tu poder de compra, para hacerlo simple y demás. Después analizamos la caída o no de bienes de consumo durable, si renuevan autos con la frecuencia que renovaban antes, o la accesibilidad al auto, o a pagar la cochera, o lo que fuere. Pero
¿Qué quiero decir con esto? Un triunfo de Argentina, llegando a las finales, para decir algo, ¿va a cambiar los errores o aciertos del gobierno? Una derrota de Argentina, ¿va a cambiar los errores o aciertos del gobierno? Me refiero a la perspectiva de la gente de los aciertos y errores. Yo hace unos días estaba hablando con alguien cercano al oficialismo. Me comentaban que tenían una dificultad de, bueno, estamos teniendo una economía que crece, en este caso, al 4, 5, 6%, y la gente no lo percibe, Sí. no percibe ese crecimiento económico, por lo menos no se expresa en el humor social. Lo que me comentaba esta persona es que una hipótesis posible es que están necesitando un evento que genere esa capacidad de ánimo social. Pero vos te lo respondió un político eso. Es un político o alguien No te cercano. respondió un político, pero yo en términos económicos le contesto al político que no. Y en este caso, La persona quiere ver qué pasa no, por con su poder supuesto, adquisitivo. yo coincido con eso. Ahora, el argumento estaba planteado en el sentido de que estamos teniendo un crecimiento económico 4, 5, 6%. Eso se llama distribución del ingreso y Y es viejísimo el concepto de distribución del ingreso. Crece la economía en lo macro, no en lo micro, están los factores de poder concentrado. A ver, discúlpame que justo para contestarte no a vos, sino para contestarle a ese político. El gobierno dice que quiere luchar contra los grandes grupos concentrados, pero para fijar precios justos lo hace con el grupo concentrado. Vamos al sector agropecuario. Voy a defender al sector, a los productores. Mirá en este caso, qué paradójico. Defiendo a los productores de soja. ¿Quiénes están beneficiados con el dólar soja? Las grandes agroexportadoras, no los pequeños productores sojeros. O sea, termina todo en este fenómeno de concentración y no en el bloque anterior un referente de la cejera, ¿no? Hablando de su sector específico. Es una hipótesis, una interpretación válida, y de hecho nosotros lo preguntamos a la sociedad en una encuesta. Sí. ¿Cuál va a ser la sociedad? A ver. ¿Cuál va a ser el efecto? Eso ¿Cuál me interesa. creen que va a ser el efecto de eventualmente un triunfo de la Argentina o un buen rendimiento de la ¿Qué dice Argentina? la gente? Y la gente dice que no tiene ningún efecto, por lo menos la mayor parte bueno. de los argentinos dicen que no va a tener ningún efecto en el humor social en general y en su humor en particular. En ese sentido le preguntamos, ¿podría llegar a cambiar el humor social? Un 65% de los argentinos dice que de ninguna manera, De ninguna manera. un eventual triunfo, un buen desempeño de la Argentina en el Mundial podría llegar a cambiar el humor social o su humor en particular. Solamente un 25% de los argentinos dice que eventualmente un triunfo podría tener algún tipo de efecto en el humor social. Bien, cortito, pero vayamos así. En cuanto el saldo de imagen, positivo o negativo, hubo grandes cambios. O sea, vamos a mencionar. Sabemos muy bien que en el oficialismo Cristina Fernández de Kirchner lidera la imagen al núcleo propio positiva, pero también tiene alta negativa, ¿correcto? Exactamente. Bien, vamos a Mauricio Macri, pero en este caso, en principio, pareciera, da señales difusas, si es presidenciable o no, pero ¿cómo está la valoración de Mauricio Macri? Mauricio Macri, si evaluamos la imagen negativa y positiva, tiene cerca de un 35-40, depende de las mediciones, 35-40% de imagen positiva con el resto de imagen negativa. Así que sería ese es el contorno de la imagen de Mauricio Macri. Bueno, después tiene, si tenemos que mencionar en esa tríada, tenemos a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta en primera medida. Ahí cómo está jugando a Larreta y cómo está jugando a Patricia Ahí Bullrich. nosotros en las últimas mediciones, por lo menos en las mediciones de los últimos 6 meses, registramos un crecimiento sustantivo de la imagen de Patricia Bullrich, de la imagen y el posicionamiento de Patricia Bullrich y una estabilización de la imagen de Horacio Rodríguez Larreta. Bien. Eso en el archipiélago o en el universo. Bien. Ya mencionamos a Cristina Fernández porque obviamente hizo un acto, encabezó un acto y demás. Desde el punto de vista del oficialismo ni de gobernadores vemos encabezar a actos, tampoco del presidente plantea o no su posibilidad de reelección. No vemos que por ahora asome alguno la cabeza. Ahora vamos a la imagen de Javier Milei.
¿se produjo el efecto que algunos pensaban, que crecía y caía, o se está manteniendo constante? Con Javier Milei hubo un efecto rebote, especialmente después de una serie de declaraciones que por ahí a la opinión pública no le gustó tanto. ¿Rebote negativo o positivo? Un rebote positivo. ¿Se acuerdan que hubo un momento de crecimiento más vinculado al principio de año, Javier Milei, que convirtió desconocimiento en imagen positiva, que había alcanzado un umbral de imagen positiva de cerca del 40-45% y que cerca de junio hubo un crecimiento de su imagen negativa a partir de una serie de declaraciones vinculadas a temáticas económicas o sociales. Eso generó o produjo una caída en su imagen positiva de cerca de 10 puntos. Y lo extraño, por lo menos lo sorprendente para nosotros que analizamos la opinión pública, es que 2 o 3 meses posteriores a ese evento recuperó ese volumen de imagen positiva, estando o alcanzando hoy cerca de 40, 42, 43% de imagen positiva. Bueno, clarísimo lo que me estás diciendo. Bueno, siempre es muy importante tu información, ese feeling que vos tenés. Señores, sí, estamos cerrando el programa, me estoy despidiendo y tenemos que ser los agradecimientos. Bueno, ahí tenés @feedback en Metro, mi Instagram @idosagaperiodista, y en Instagram que estás viendo ahora, ¿sabes por qué? Porque este saco, mira, es un Shepur color azul o celeste, una combinación para no establecer un color predeterminado. ¿Sí? En Sastrería Windsor, que está ubicado en la calle Maipú 843. Tenés sacos a medida, trajes a medidas y obviamente los números estándar tradicionales si querés comprar y llevarte la ropa en el momento, porque es una sastrería con un enfoque tradicional. Te corrigen si querés la manga, la botamanga, cada uno de los detalles, y si no, el enfoque moderno compras y te lo llevas. Hasta la semana que viene y nos vemos acá en Feedback. Garantizar te acompaña si sos monotributista o responsable inscripto. Ahora podés financiar tu proyecto o negocio con un crédito online de hasta 1,5 millones de pesos. Con Garantizar Digital podés acceder a tasas, montos y plazos de pago a tu alcance. Ingresá a www.garantizar.com.ar y obtené la garantía que te permite financiarte 100% online y desde cualquier punto del país. Con Garantizar Digital, vos podés.